Queremos factorar y resolver la ecuación polinomial dada. Recuerde, el primer paso para factorizar es factorar el mayor factor común. Aviso los tres términos a la izquierda compartir un factor común de z. Así que para el primer paso, factoraremos z del lado izquierdo de la ecuación. Así teníamos zx la cantidad 20z cuadrados, 11z, 3 igual 0. Aviso cómo factoramos un factor de z de cada término, y si distribuimos, todavía tenemos 20z cubiertos, 11z cuadrados, 3z. Ahora queremos ver si podemos factorar el trinomial dentro de los padres, y este es uno de los tipos de trinomios más desafíos para el factor porque el coeficiente líder aquí es 20 y no hay factores comunes entre los tres términos. Por lo tanto necesitamos factorar el trinomio interior al utilizar cualquier ensayo y error, agrupación o abajo. Utilice la prueba y el error. Así que todavía tenemos este factor de z aquí, y ahora vamos a factorizar el trinomio interno en dos factores binomiales. Ahora, usando prueba y error, sabemos que los términos en las primeras posiciones, o este término y este término deben ser de los factores de 20z cuadrados. Y los términos en las segundas posiciones debe venir de los factores de menos 3. Y entonces la suma del producto interior y el producto exterior debe darnos 11z. Para empezar, consideremos los factores de 20z cuadrados. Bien, podemos usar 4z y 5z, 2z y 10z. O 20z y 1z. Vamos adelante y utilice los dos factores que están más cerca juntos, significando 5z y 4z. Tenemos un factor de 5z aquí y un factor de 4z aquí. Aviso este producto nos daría 20z cuadrados. Y luego afortunadamente no hay muchos factores de menos 3. Podemos menos 1 y más 3 o menos 3 y más 1. Así que utilizamos la prueba y el error. Acabamos de probar dos de estos, colocarlos en los binomiales y ver si el producto interior y el producto exterior nos da una suma de menos 11. Entonces, por ejemplo, intentemos el menos 3 aquí y el más 1 aquí. Bien, aviso cómo es el producto interior 12z. Y el producto exterior es 5z. Bien, esta suma es 7z que no es 11z. Lo que significa intentaremos algo más. Vamos adelante y acabemos esto. Intentemos cambiar los factores y poner el menos 3 aquí y el más 1 aquí. Aviso cómo ahora el producto exterior es 15z y el producto interior es más 4z. Y aviso como cuando agregamos estos obtenemos el término medio si 11z, lo que significa esto ahora se fabrica correctamente. Y ahora que tenemos esto factorado, podemos solucionarlo. Aviso en este caso realmente tenemos tres factores. Tenemos un factor de z, tenemos un factor de 5z más 1, y tenemos un factor de 4z menos 3, que significa que cualquiera de estos factores puede igualar a 0. Y este producto sería 0. Así que vamos a tener tres soluciones. Ya sea el primer factor z igual 0, o el segundo factor de 5z más 1 igual 0, o el tercer factor de 4z, 3 igual 0. Y ahora solucionaremos cada uno de estos para z. Aviso como este ya está resuelto para z. Entonces esa es una solución. Para resolver 5z más 1 igual 0 restruiremos un hexanewton a ambos lados y luego dividir por 5. Dividemos por 5, aviso como z es igual a menos 1 5, ¿cuál es nuestra segunda solución? Y luego finalmente para 4z, 3 igual 0, comenzaremos agregando 3 a ambos lados. Así tenemos 4z igual más 3, divide ambos lados por 4. Nuestra tercera solución es z igual 3 4. Espero que hayas encontrado esto útil.